Es para mí un honor presentaros a Cristóbal Ferriz Cerdán. Cristóbal es director de operaciones de Cashi, que es la mayor cooperativa de Europa en producción de tomate. Él es ingeniero industrial, especialidad mecánica por el INSA de Lyon y tiene un MBA por la Pontificia de Comillas. Durante su carrera pues ha ostentado muchos puestos en empresas de consultoría, incluso como freelance. Ha trabajado también con Schneider, ¿vale? Y su especialidad es el Lean Manufacturing. Y esta charla va a ser un poco distinta a las que estamos acostumbrados en nuestro ámbito, ¿vale? Porque nos va a dar su visión sobre la mejora de los procesos, ¿vale? Desde el punto de vista de la estructura organizativa y la ingeniería de control. Buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Ante todo, pues quiero dar las gracias a la Universidad de Almería y en especial al profesor don Manuel Berenguer Soria por la invitación a este simposio. Y me da la oportunidad de participar de forma activa en este evento tan prestigioso. Quiero iniciar mi ponencia con una pequeña reseña histórica. Es bueno saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Sin duda, esta visión nos va a ayudar a visualizar, a modo de un poco de teoría evolutiva, el contexto y el fundamento por el cual, a mi entender, y esto es una visión muy particular, la ingeniería de control ha invadido para quedarse el ámbito de la industria agroalimentaria, transformando drásticamente los procesos productivos, pero también de una manera irreversible el tejido social de nuestra actividad. Es cierto que esa transformación actuará como un filtro selectivo que de forma silenciosa irá apeando del camino a muchos pequeños almacenes, muchas pequeñas empresas, que no habrán podido acometer ese cambio a tiempo o que su volumen no justifique las inversiones necesarias. Desde el sector empresarial no solo debemos promover esa transformación, también tenemos la obligación de implementar la ingeniería de control en su máximo exponente para poder seguir estar presente en los mercados. Como van a poder descubrir, esa transformación es tan profunda y progresiva que en pocos años, posiblemente no más de 20, un almacén de confección en el sector hortofrutícola, como es el nuestro, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, será solamente un recuerdo. A ver, esto. En esta ponencia vamos a ver 6 capítulos muy diferenciados. Primero una mirada al pasado, luego vamos a ver por qué se ha dinamizado esta ingeniería, esta tecnología, que es a través del dominio del consumidor. Después veremos una producción versus mano de obra, la ingeniería de control una vía prioritaria, la ingeniería de control una transformación social y después un pequeño flash hacia una mirada hacia el futuro. En esta primera, en este slide, estamos viendo un poco de historia, ¿no? De donde se partía desde una actividad exclusivamente manual hasta donde estamos ahora mismo, que es la robotización. En el ocaso del siglo XVIII, debido, entre otras cosas, al desarrollo de una situación de bienestar económico y social en el Reino Unido, se inicia el embrión de lo que se ha venido a llamar la Revolución Industrial. Pocos años más tarde, al inicio del siglo XIX, la Revolución Industrial se extiende por Europa, movida por una creciente y continua demanda de bienes de consumo, que en ese momento supera enormemente la posibilidad de la oferta. Esa demanda de bienes de consumo insatisfecha provoca que el ingenio y la tecnología se vuelque con esa necesidad, transformando los tradicionales talleres artesanos con sus herramientas manuales en una incipiente actividad industrial mecanizada. Con el paso del tiempo, la mecanización cada vez es más perfecta y eficiente,
y permite producir en serie cantidad de bienes de consumo suficiente para abastecer los mercados. Primero local y nacional, en un primer momento, evolucionando posteriormente hacia los años 1920 hacia los mercados internacionales con la actividad exportadora. Hasta ese momento, como lo podemos ver en la transparencia, nos damos cuenta que es el primer periodo y ese periodo está dominado por los productores. Los productores, al haber, digamos, una demanda tan grande, lo que se fabricaba automáticamente se vendía. Pero más tarde, en los años 60, esa fiebre productiva consiguió invertir la tendencia, llegando a una situación de saturación de los mercados y, por consiguiente, la pérdida de control de los productores sobre los mismos. La enorme competencia entre productores favorecía entonces, y también hoy, una encarnizada lucha para conseguir vender sus productos, donde el gran beneficiario era y es el consumidor final. En esta transparencia vemos, digamos, la potencia o la diferenciación entre los dos tipos de comercialización que existen. No existen más, existen dos. Que es una que es la diferenciación y otra que es la ventaja en costes. Frente a esa brutal situación, luchando por mantener la supervivencia, a los productores no les queda otra opción que desmarcarse de sus respectivas competencias, con estrategias comerciales basadas en dos grandes vías, lo hemos dicho, diferenciación o ventaja en costes. Esto básicamente es elegir hacer algo diferente de los demás o conseguir tener el precio más barato del mercado. Al fin y al cabo, estas dos estrategias, si nos analizamos bien, no dejan de ser una sola, que no es otra que fabricar buenos productos al menor coste posible. Podemos decir que esta situación permite ser interpretada como el verdadero pistoletazo de salida a la segunda gran transformación de los procesos productivos, pero esta vez con el soporte y el dominio de la naciente ingeniería de control. Producción versus mano de obra, una relación insostenible. Es bien sabido que cualquier proceso productivo convencional en el sector agroindustrial se traduce, hasta hoy, en la suma de una multitud de procesos manuales repetitivos, intercalando de vez en cuando alguna operación mecánica. Por lo tanto, para conseguir producir grandes volúmenes, estos procesos manuales necesitaban multiplicarse tantas veces como fuera necesario, dando lugar a la contratación de enormes cantidades de mano de obra más o menos cualificada para dar respuesta a los mercados. A modo ilustrativo, podemos decir que en una instalación convencional, en el envasado de tomate, concretamente, dependiendo de su tecnificación, el porcentaje de imputación del coste por mano de obra en el producto final puede superar, en algunos casos bastantes, más del 20% del precio de venta, en función de la variedad del tomate y del envase elegido. Eso nos da una idea un poco del tamaño, digamos, del problema. No es difícil entender que un crecimiento de la producción estrictamente basado en una multiplicación de puestos de trabajo no es económicamente sostenible. Y nos vamos a un slide que ahora vamos a ver, que es importante y que nos da una visión real del porqué. Haciendo un pequeño y rápido análisis, podemos concluir que son varios los factores que van a lastrar el coste de nuestro producto final. A modo de ejemplo, cito algunos de estos factores, sin pretender priorizar unos sobre otros. Como lo veis, el incremento salarial anual, las huelgas y acciones sindicales, la baja eficiencia productiva, sobrecostes por horas extras y trabajos festivos, legislación laboral restrictiva, ausentismo laboral. Todo esto, en un mundo, en una sociedad avanzada como la nuestra, que es perfectamente honrosa y legal, no deja de ser un problema para los que manejamos los costes. En la introducción de mi ponencia alertaba de la transformación y del filtrado que puede suponer no subirse al tren.
Un almacén que tenga una estructura productiva anclada en la mano de obra tiene un futuro muy corto, sin posibilidad de abrirse camino o mantener un hueco en el mercado convencional. Es verdad que podríamos caer en la tentación de elegir la vía comercial de la diferenciación, pero estoy convencido que solo sería alargar un poco más la agonía antes de recibir el certificado de defunción. Porque siempre, y esto es una regla matemática invariable, siempre saldrá otra empresa que haga el mismo producto más barato que tú. Los presentes adivinarán rápidamente que en función del país de origen, un mismo producto fabricado va a presentar en términos económicos un coste productivo muy diferente. Esta realidad pone en entredicho la viabilidad y continuidad industrial de muchas empresas de países tradicionalmente productores y económicamente desarrollados como lo es España. Todos conocemos el fenómeno de la deslocalización industrial, que ha azotado a los países con políticas sociales más avanzadas en favor de otros lugares con un coste de mano de obra más barata. En el sector primario, y especialmente en la industria agroalimentaria, donde todo lo expuesto anteriormente tiene plena vigencia, observamos a países de nuestro entorno como Marruecos, Turquía, Egipto, Túnez, ser especialmente beneficiosos o beneficiados por esta situación. Pero no debemos llevarnos al engaño. Una empresa agroindustrial que decida deslocalizarse, pretendiendo competir en un mercado europeo, se encuentra en la misma situación que la empresa que ha elegido una vía comercial de la diferenciación. Es una cuestión de tiempo. Más pronto que tarde se tendrá que enfrentar a la misma situación que antes de deslocalizarse. La ingeniería de control, una vía prioritaria. A la luz de ese contexto, inmediatamente nos surge una pregunta. ¿Cómo puede la empresa agroindustrial del Levante español reequilibrar esa diferencia de costes productivos? Bajo esa pregunta aparentemente sencilla, subyace un complejo entramado de circunstancias que para un lego en la materia podría parecerle un nudo gordiano sin solución. Haciendo un pequeño ejercicio de predicción simplista y de concepto, podemos aventurar que realmente el valor diferencial que separa los el valor diferencial que separa los productos criados y transformados entre las dos orillas del Mediterráneo es el coste de manipulado. Sabemos sobradamente que las operaciones manuales son uno de los factores de mayor impacto en el proceso. Si reducimos ese coste a la mínima expresión, volverán a tener protagonismo otros factores que hoy no son decisivos. La logística, el transporte, tiempo de suministro de insumos y repuestos, etc. Efectivamente, si de alguna manera el coste de mano de obra ya no tiene importancia, empezará a prevalecer otros factores como es la distancia. Y así es como yo creo que podemos competir con los países de nuestro entorno. Desde el principio de un proceso hasta el paletizado de los envases, en cada fase operativa las operaciones manuales parecen diferentes. No obstante, si observamos detenidamente, nos damos cuenta que al fin y al cabo podemos simplificar las operaciones manuales en dos grandes familias de operaciones, que no dejan de ser unas repetitivas tomas de decisiones condicionadas por unos parámetros aprendidos por la rutina y la experiencia. La primera familia de operaciones es la que procesa el producto hortofrutícola, con todas sus particularidades, y la segunda familia es la que manipula y procesa los envases. Esta última, por su naturaleza más sencilla, debido a la perfecta igualdad dimensional de los envases, y también por no ser un proceso exclusivo de la industria agroalimentaria, es la que primero se ha beneficiado de soluciones que han reducido a la mínima expresión la intervención humana, aplicando los avances tecnológicos. En la actualidad, es impensable visitar una instalación de mediana capacidad que no tenga incorporada
equipos robotizados para gestionar su final de línea. Aquí también vemos cómo la ingeniería de control está avanzando a pasos agigantados, transformando las tradicionales y voluminosas estaciones de paletizado cartesianas en centros de paletizados multiformato con brazos robotizados capaces de realizar múltiples tareas programadas no secuenciales enmarcadas en un espacio temporal. Estas características le confieren una gran versatilidad que, unida a la rapidez, precisión, convierte el brazo robotizado en una herramienta cada vez más indispensable. Retomando el análisis de la primera familia de operaciones manuales, confirmamos que sin duda es la más compleja por sus múltiples condicionantes en la toma de decisión. Podemos sintetizar y definir que esas operaciones se estructuran en base a tres principales criterios interrelacionados entre sí, que son el aspecto visual, el tamaño y el peso. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo, con el fin de aumentar la capacidad de las líneas de proceso, la selección de parámetros se realizaban por separado de forma secuencial con soluciones mixtas. Primero, una fase de inspección visual, llamado tría, después la fase mecánica de calibrado de tamaño con más o menos éxito y precisión, y por último la selección por el aspecto visual a criterio de la operadora, entrenada y experimentada, que seleccionaban e introducían el producto en las diferentes cajas, en función del color y de la categoría comercial. Por último, una comprobación final de peso del envase por un sistema de báscula individual en cada puesto. Ahí lo vemos en la diapositiva, como todas están analizando el producto primero, después envasándolo y comprobándolo en el peso. Esta sucesión de operaciones lastra el proceso arrojando una baja productividad, sin perjuicio de equivocarse cuando el cansancio empieza a aparecer. Los seres humanos somos así, y de hecho en una jornada laboral podemos perfectamente trazar una curva, vemos como hay un inicio abrupto hacia el máximo de eficiencia con la curva de aprendizaje y poco a poco a lo largo del día va decayendo la eficiencia y la productividad por el cansancio. Gracias a la investigación aplicada y los avances tecnológicos, se está consiguiendo poner a disposición de la industria unos dispositivos captores cada vez más pequeños, potentes y fiables que han revolucionado el proceso productivo. Observamos en instalaciones modernas que la toma de decisión sustentada en la secuencia y combinación de los tres parámetros anteriormente citados ya no es patrimonio de una operadora experta. Todo el proceso de la toma de decisión es el resultado del procesado informático con el análisis en continuo y simultáneo de una multitud de inputs generados por los sensores y captores antes mencionados. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el que más ha revolucionado este sector es sin duda la visión artificial. No por su innovación, ya que este sistema se viene empleando en máquinas de calibrado desde hace más de una década, sino por la evolución de la propia cámara, hacia equipos fotográficos en 3 dimensiones de alta velocidad y resolución capaces de procesar la información mediante modelación matemática para determinar incluso el grado gris del producto si fuese necesario. A modo de pequeño ejemplo de su capacidad en nuestras instalaciones de CASI, el cabezal fotodetección instalado en el calibrador con capacidad de 17.000 kilos hora realiza 3 fotos por cada tomate a una velocidad de 65 fotos por segundo. Ahí lo tenemos, el cabezal de fotodetección es este. Y estos son, digamos, el display donde se pueden ajustar lo que queremos como producto, y estas son las cámaras que lo integran.
Hoy es perfectamente factible realizar una selección de tomate y envasarlo en una caja de forma automática. Todos con el mismo tamaño, peso y color, asegurando un índice idéntico de grado Brie en cada tomate. Y todo esto con la única ayuda de una operadora que supervisa el buen desarrollo de las operaciones sin intervenir en el proceso. Perdón. Y ahora vamos a hablar un poco de la ingeniería de control como una profunda transformación social. Frente a esa revolución imparable y necesaria que de momento nos permite mantener una ligera ventaja competitiva en los países de nuestro entorno, nos encontramos con una nueva problemática de profundo calado social. A nadie de los presentes se le escapa que un desarrollo tecnológico tan importante aplicado a las instalaciones agroindustriales necesita nuevos operarios con perfiles de formación que nada tienen que ver con el perfil tradicional al uso y la experiencia adquirida. El buen hacer tradicional, pulido por los años de experiencia y el conocimiento del producto, ya no son suficientes para trabajar en una instalación robotizada. La necesidad de comunicación con las máquinas y con el sistema de gestión integral de la compañía obliga al personal de la planta que ocupa ciertos puestos a tener un perfil de conocimientos básicos y recibir formación específica de forma continua por parte de la empresa para el correcto desempeño de sus funciones. Podemos ver ahí prácticamente como una línea, una doble línea en este caso, de 30.000 kilos hora, se gestiona desde una cabina con 2 personas. Como podéis ver, en la línea de trabajo, donde realmente está, la presencia humana es prácticamente testimonial. No hay personas, muy pocas. O sea, sí la hay, pero muy pocas. Pero el cambio más importante, y eso es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, sin duda, en una planta de producción, ha sido el de los técnicos de mantenimiento, llegando a cambiar radicalmente el enfoque profesional que hasta entonces se venía teniendo en cuanto al perfil y conocimiento, transformando el habitual mecánico con la llave inglesa y el martillo en un técnico superior en electromecánica que utiliza como principal herramienta un PC con una conexión VGA. Estamos viendo el perfil de antaño que todos conocemos, el mecánico con el martillo, la llave inglesa, el bote de lubricante, y el nuevo perfil que se está imponiendo cada vez más en nuestras instalaciones. Y ahí aprovecho para decir que hay una gran demanda, una gran necesidad. Para que tengáis una idea, posiblemente los técnicos superiores, los electromecánicos, es tanta la demanda que el paro es cero. Ya están buscando en las escuelas, estamos buscando en las escuelas, al final del ciclo formativo, ya los elementos para incorporarlos en nuestra empresa. Una mirada al futuro. Llegado a este punto, sin caer en la demagogia y en la tentación de abrazar el mundo de Isaac Asimov, no podemos dejar llevar por la imaginación y visualizar un futuro no muy lejano, almacenes de confección y envasado de productos hortofrutícolas totalmente automatizados, en todas las fases del proceso, donde la presencia humana sería testimonial y enfocada exclusivamente a la supervisión y al mantenimiento. A mi juicio, esa utopía aparente no está tan desenfocada y debe tomarse muy en serio por los directivos de las empresas del sector hortofrutícola. Basta mirar lo que se está haciendo en otros sectores como la venta online o las plataformas de distribución robotizadas, donde se generan multitud de pedidos cada minuto. Esos centros logísticos están diseñados para que no exista manipulación humana en toda la fase del proceso. Y con esto, pues he intentado de alguna forma transmitir cómo está la situación nuestra y deciros que el futuro empieza ahora. Y contamos mucho con la tecnología y sobre todo con la ingeniería de control
para seguir avanzando en este mundo. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas. Sí, preguntas. Sí. Bueno, yo soy Paco Rodríguez de la Universidad de Almería y le quería consultar más que desde el ámbito... Un poco más fuerte, por favor. Más desde el ámbito de la ingeniería de control, desde el ámbito como profesor de universidad, ¿no? Nosotros actualmente pues están saliendo de la Universidad de Almería ingenieros de electrónica y automática e ingenieros agrónomos con especialidad industria agroalimentaria. En la presentación habla del cambio social, pero hasta un nivel medio. Este tipo de empresas se plantea la posibilidad de contratación de este tipo de formación superior para este tipo de transformación, o la transformación física al final se le encarga o se le contrata a una empresa de control. Bien. Para darte una pincelada de cómo está el sector ahora mismo, nosotros como empresa, digamos dentro del sector agroindustrial, una de las más importantes de Almería, ingenieros agrónomos tenemos 35, pero están enfocados exclusivamente al control de producción en las fincas, asesorar a nuestros socios para que ellos vayan de alguna forma siguiendo las pautas que se les indica para tener un producto en las calidades que nosotros requerimos. A nivel, digamos, interno, una empresa que tiene 1.200 trabajadores, como ahora mismo es Casi, somos 2 ingenieros nada más. Yo, que hago las veces de operaciones, de responsable de operaciones, y una incorporación que he hecho hace muy poco para hacer el seguimiento del mantenimiento. Tenemos un ratio muy bajo, excesivamente bajo. Y pienso que es un error por parte, digamos, de la dirección de la empresa en cuanto a que esté vetando la entrada de esos talentos en pro de un ahorro de coste. Y ese es, lamentablemente, por desgracia, es así. Pero claro, para mí, yo me gustaría tener muchísimos más. Sí. Bueno, en primer lugar quería felicitarte porque creo que has hecho una exposición desde el punto de vista del otro lado, de cómo se ven los temas, de cómo la ingeniería de control puede ayudar realmente en un sector además particularmente importante en donde nos encontramos, que es en Almería. De tu exposición yo saco efectivamente una conclusión y luego a partir de ahí mi pregunta. ¿Qué lo que nos diferencia, por así decirlo, y es donde tendríamos que introducir masivamente los procesos de automatización, es para reducir el impacto del factor humano en todo el proceso? Porque en el resto todo serían ventajas, correcto, supuestamente para hacer las cuestiones. Es decir, correcto, ahí es donde no podemos competir, el coste de mano de obra en Marruecos pues, será siempre más bajo, y esa es la única forma que se tiene que luchar. A mi entender, creo que y al de cualquiera, porque es decir, no hay más grados de libertad. Claro. En los otros, en todos los casos, son ventajas. Sí. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo que la tecnología de hoy día, de nuestro punto de vista, eso que has presentado como el sueño de la fábrica prácticamente sin persona en los procesos de manipulación de todas estas cuestiones del tomate, son perfectamente posibles. Son, digamos, yo diría técnicamente viables. El problema sería el aspecto económico. Y aquí es donde incide mi pregunta, porque considero dos estrategias. Una es, bueno, yo si tuviera que hoy día montar una fábrica, vamos a llamar, para producir estas cuestiones, obviamente pondría toda la tecnología para hacerlo, porque efectivamente esa está disponible, los costos van siendo reducidos y van haciendo estas cuestiones. Pero aquí tiene que convivir ese aspecto con el aspecto de lo que ya está y que hay que ir transformando. Correcto. Ya has dicho una cosa que a mí claro,
luchando además con la baja cualificación o el conocimiento que pueden tener determinados socios de la cooperativa y que efectivamente tienen que hacer una cierta inversión para transformar sus procesos productivos, que actualmente están pensados de una forma manual, a un proceso más automatizado. Claro. Y aquí es donde yo quisiera preguntar, ¿hay, desde el punto de vista de las estructuras de las autoridades autonómicas, nacionales, etcétera, europeas, incluso soportes y ayudas para que efectivamente estas personas y estas cuestiones puedan hacer esa transformación? Es decir, eso tiene un coste, sí. y efectivamente. Y ahí yo creo que es donde está el tema, porque al final lo que se impone, yo creo que esto es clarísimo, pero en todas partes, esto no es cuestión del tomate, del automóvil, de los plátanos, todo. Que me interesa. Es decir, hay que producir a la mejor calidad posible, con el menor coste posible. Correcto. Y esa es la regla de oro que debemos de tener. Entonces me gustaría que desde tu punto de vista como gestor en este momento de una importante cooperativa, estas cuestiones, ¿cómo has pensado este planteamiento de transformación interna que tienes que hacer para que todos los que están dentro de ella se pongan al paso para este tipo de cuestiones? Ese es el aspecto que me gustaría que comentaras. Muy bien. Bueno, pues voy a intentar contestar a una pregunta que no es fácil, tenemos una... No es un problema, es una realidad. Casi es una cooperativa de agricultores. Desde el punto de vista de administración, sí existen ayudas importantes. Lo que nosotros lo que se llama son fondos operativos, es decir, que en base a nuestra facturación, por ser cooperativa, el gobierno nos retorna el 4% de esa facturación para inversiones. Y ese 4% puede llegar a sufragar el 50% de las inversiones que nosotros hagamos. Es decir, que prácticamente casi está generando en torno a casi 5 millones de euros de ayudas al año, y nosotros estamos canalizando esas ayudas siempre en la línea de la eficiencia. ¿Qué ocurre? Pues que también, por ser una cooperativa con un impacto social importante, pues muchas veces no se va a la velocidad que se debería ir, porque el no contratar la gente, la administración dice, vale, yo te ayudo, pero tienes que generar empleo. ¿Cómo lucho yo contra eso? Por eso, desde el punto de vista cooperativo está muy bien, pero yo creo que esta iniciativa o esta visión debe de nacer desde el ámbito totalmente privado. Y debe de nacer no transformando una actividad, sino, ya lo estábamos comentando antes con un compañero aquí, y es que se debe de gestar desde el inicio la concepción de la empresa y diseñar en función de eso, no ir modificando cosas, sino desde el principio ponerla en marcha. Bueno, buenas tardes. Muy buenas. Mi nombre es Rosa Chica. Soy profesora también de aquí de la Universidad de Almería. Mucho gusto. He sido invitada casi a última hora y me alegro de asistir porque me ha parecido muy interesante su ponencia. Y yo tengo tan solo una pregunta. Yo soy ingeniero agrónomo. He detectado que en la industria agroalimentaria estamos siendo sustituidos por otros perfiles, como por ejemplo el del ponente. Y lo que me gustaría saber es que para llegar a una máxima calidad del producto, ¿en qué le complementaría a un ingeniero agrónomo a un ingeniero? O sea, si cree la necesidad de esa unión de esos dos perfiles de trabajadores, o simplemente no es necesario. Estoy totalmente de acuerdo y convencido que son complementarios. Efectivamente, es que esa es la idea. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas tecnologías, nuevos procesos, y yo creo que no deben de ser sustituidos unos por otros, se deben de complementar. Correcto. Porque
en una de las diapositivas ha dicho, es perfectamente factible hoy día sacar una caja de tomates, o sea, sacar una serie o unos kilos de tomates en cajas, todos ellos con los mismos grados BRIC. Sí. Pero, ¿quién le dice que determinada variedad tiene que tener unos grados BRIC y quién otra? Evidentemente. O sea, creo que... Evidentemente es donde se complementa la actividad. Pero yo voy más allá. El perfil de ingeniero agrónomo especializado en instalaciones, que es lo que en principio estamos no los que pisan el campo y que son no, yo estoy hablando de los que son, digamos, tienen la faceta industrial, ¿no? Tienen una importancia y un peso muy importante porque ellos conocen el comportamiento del producto en la transformación y esa información un ingeniero industrial no la tiene. No la tiene, evidentemente. Por eso digo que son complementarios. Luego, si queremos hacer una separación, pues digamos que el agrónomo hacia el producto, el industrial hacia la gestión de la planta. Dos cosas que es un poco mi visión y hacia donde yo me he decantado. Y tiene que ser perfectamente complementario. Bueno, pues me alegra escuchar su opinión y estoy totalmente de acuerdo y a ver si se fomenta, sobre todo en la empresa, en las empresas que presumen de cierta calidad de producto. O sea, a mí realmente me gustaría que hubiese un ingeniero agrónomo de la rama de industria agraria. Yo estudié en Madrid hace muchísimos años y precisamente yo me decanté por la rama de industria agraria. Pues soy de un pueblo de Jaén, había mucha almazara y me interesaba el tema. Luego me vine para acá que no hay ni una, pero bueno. Sí, entre comillas, unas pocas familiares. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo y de hecho... Que sí que me gustaría que nos complementásemos y así, y yo creo que se fomentaría la calidad que todo el mundo va buscando. Es más, yo te puedo decir, ahora mismo yo estoy solicitando de mis técnicos, de los técnicos que tengo ahora mismo, cierta información que, por no ser ellos especialistas, se le viene un poco grande. Y precisamente estamos hablando bricks de madurez, momento óptimo de cosecha, planificación sobre todas esas cosas, o que no quieren, ¿no? Porque a lo mejor no quieren, lo saben y no quieren, porque también es verdad que tienen otras cosas. Pero sí es verdad que para mí sería muy importante el tener una ayuda de ese tipo y sobre todo para tener una relación directa con el agricultor y planificar, porque el gran problema que sufre ahora mismo este sector y más en esta zona es una carencia total de planificación. Si oímos hablar a los agricultores, estamos sujetos a la luna, a las lluvias, a muchísimas cosas. Y un almacén que tiene una capacidad de 800, 900 mil kilos día, pues yo tengo puntas de 1,5 millones de entrada que no hay quien lo gestione. Y otros días pues me quedo en 600. Y eso, poder aplanar esa oscilación es un trabajo arduo que si tuviese la ayuda de un ingeniero agrónomo especialista en instalaciones me vendría muy bien. Muchas gracias. Sí, bueno, yo soy Manuel Pérez, también soy profesor de la universidad y soy compañero del grupo ARM. Mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de su visión, como un agente técnico más que cualificado en una cooperativa del nivel que tiene CASI, quería saber su opinión sobre un par de cuestiones que yo creo que son importantes. El primero es el trasladar toda esta filosofía, que yo creo que es clara y fácilmente entendible en un entorno como pueda ser la nave de la cooperativa o de la propia central, a lo que sería la propia producción, a lo que sería el invernadero. ¿Qué herramientas, qué entorno es el que se encuentra una cooperativa como esta, que esta es una cooperativa que sí tiene capacidad de actuación para trasladar todo este tipo de conceptos y
y herramientas a lo que sería la propia producción, y en este caso claramente hace falta la interacción entre un agrónomo y un industrial. Y luego también relacionado con esto, y porque es una cuestión que me preocupa, es cómo se puede hacer frente desde lo que es la estructura tradicional que nosotros tenemos al hecho de que ese paso ya lo hayan dado otros agentes aquí en Almería, y es la proliferación de superinvernaderos que están apareciendo en determinadas zonas de la provincia, como puede ser, vamos, sin ser especialista, pero creo que hay en Anta, en el propio, o sea, que son, creo que son agentes que no tienen nada que ver con lo que es el sistema productivo tradicional. Y esos superinvernaderos, eso sí ya han dado el paso tecnológico, y eso ya sí tienen implementados sistemas de control e ingeniería avanzada en lo que sean los propios. ¿Qué capacidades tenemos desde lo que son las empresas almerienses con su estructura de cooperativa, como soporte técnico, productores familiares, con estructura antigua? O sea, la pregunta sería si eso realmente está siendo un problema, y si somos capaces si podemos ser capaces de hacerle frente a ese problema. Vale, voy a intentar contestar. La pregunta básicamente ¿es un problema? Sí. Es un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema, y de hecho, ¿existen las herramientas? Sí, también. Ya se está avanzando en esa línea. Y de hecho, yo soy demandante de esa nueva tecnología. O sea, para mí es fundamental tener una visión de lo que está pasando en el campo, de cuáles son, digamos, las previsiones, cuáles son, digamos, el comportamiento histórico de las cosechas, las variedades, para poder recomendar, para poder... es muy importante. Se está trabajando en esto. Problema trasladado, porque claro, hacemos la diferenciación, superinvernaderos, empresa privada. ¿De acuerdo? Eso es un mundo aparte. Cooperativas, minifundios, empresas familiares de la media de 1 hectárea, más o menos el perfil que tenemos nosotros en CASI. Cuando ese agricultor tiene la visión de apostar por variedades que son difíciles de cosechar, pero que tienen alta rentabilidad, pues a lo mejor tiene la visión y reinvierte su dinero en las instalaciones. Pero tradicionalmente en Almería, y tú lo sabes mejor que yo, que cuando ha venido un buen año lo primero que han hecho es cambiar el coche. Es así. En vez de decir, no, voy a invertir en mi invernadero, voy a modificar toda mi forma de plantación, voy a poner perchas, voy a poner sensores de peso en las perchas, voy a poner tensiómetros en la tierra. Eso es difícil. ¿Qué ocurre? Que nuestros agricultores son soberanos. Ellos son soberanos de su finca y parte propietarios de la instalación. Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros orientarles? Decisiones políticas. Eso es. Iba exactamente en la misma línea de la pregunta anterior, por lo cual no tiene sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cristóbal, en el nombre del comité local y en agradecimiento a tu participación en la jornada, nos gustaría hacerte entrega de un obsequio. Muchas gracias. Muchas gracias.